Con todo lo que está pasando en el mundo, en la humanidad, tenemos que entender que en ciertos momentos la humanidad tiene ciertos parteaguas en un conjunto. La humanidad en ciertos momentos podríamos decir que tiene esos catalizadores, esas bisagras, esos momentos, esas coyunturas que hacen que el rumbo de la humanidad, la historia de la humanidad, dé un brinco y cambie significativamente. Que haga al ser humano pensar y tener otra conciencia en muchos sentidos. Y podríamos llamarle a eso un momento apocalíptico. Podríamos decir que el apocalipsis se ve presente y el apocalipsis es como si se fuera repetido varias veces en la historia de la humanidad, donde, como digo, pasan tragedias grandes o condiciones importantes que abarcan a la colectividad, al ser humano por completo, a toda la humanidad, y que de alguna manera hace reflexionar, cambiar, modificar las formas, estilos de vida, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, si vamos a la historia, pues podríamos ver muchas guerras que así lo han hecho, guerras mundiales que han cambiado significativamente las condiciones de vida. Hace poco, una de las condiciones que trajo un cambio significativo fue las Torres Gemelas, ¿verdad? El 9/11. De alguna manera en ese momento, a lo mejor unos no se dieron cuenta, otros se dieron más cuenta, hubo cambios significativos en la forma en que el mundo se maneja en muchos aspectos, principalmente en seguridad. Y no podríamos decir que hoy por hoy, con todo lo que se está viviendo, no se está viviendo un momento apocalíptico. Yo no quiero sonar a tragedia ni tratar de espantar o hablar de una condición más dura o más fuerte de lo que puede ser, no en ningún momento. Yo simplemente estoy haciendo ver que definitivamente hoy estamos viviendo un momento apocalíptico. Pero los momentos apocalípticos no tienen que ser precisamente malos. La mayoría de las personas cuando escucha apocalipsis llega a pensar en la destrucción, llega a pensar en condiciones adversas, no convenientes, en pánicos, en miedos. Pues sí, a lo mejor muchas personas sí lo tienen, no lo van a vivir así, por su misma ignorancia o por las mismas condiciones en las que vivían antes de ese momento. O sea, hace que su vida ya estaba mal. ¿Y qué puede pasar si en colectividad a lo mejor hay algo que no está correcto o que hay un cambio significativo? Pues si estaba mal, lo más seguro es que esté peor. Entonces, cada quien lo vive diferente. Esos momentos apocalípticos que cambian significativamente la colectividad, a toda la humanidad, no todos lo viven por igual. Por eso lo que estamos realizando, lo que estamos compartiendo en todos los aspectos, no solo en nuestras pláticas, sino en muchas condiciones más, es con la intención precisamente de como humanidad tener una mejor oportunidad. Sin embargo, no todos escuchan, sin embargo, no a todos les importa. Es increíble que en la ignorancia del ser humano sigue prevaleciendo el morbo, sigue prevaleciendo el chisme, sigue prevaleciendo el ocio, la ignorancia, simplemente el no hacer nada, el quejarse. Siguen prevaleciendo esas condiciones muy densas, muy animales, muy no correctas del ser humano. En algunos de ustedes, pues ha prevalecido una mejor oportunidad, la intención de crecer, la intención de que su conciencia trascienda, la intención de no solo pensar en ustedes, sino hacer un mundo mejor. Hoy también estuve platicando con muchas personas que, pues, están dispuestas cada vez más a hacer un mundo mejor, incluso en estas condiciones adversas, lejos de doblegarse, dan todo y quieren dar más, y si tuvieran más, dieran más por llegar a toda la humanidad y que la humanidad despertara por conjunto. Y eso es una gran noticia, porque podríamos decir que no estoy solo, podríamos decir que hay muchas personas, como algunos de ustedes que me están escuchando, que están sumando a este movimiento de forma consciente. Y es algo maravilloso. Ojalá cada vez seamos más. Bueno, con todo esto, en este momento apocalíptico, como digo, hay muerte, hay enfermedad, hay pérdida en muchos aspectos porque una de las condiciones principales es que la normalidad que se vivía ya no se vive.
se pierde significativamente. Entonces las personas no alcanzan a acoplarse, acomodarse, adaptarse rápidamente, y menos cuando hay incertidumbre. O sea, en este momento apocalíptico no es como que pasa una condición y ya. Ha pasado una condición que va llevando una incertidumbre porque no sabemos a dónde nos está llevando, que se complica de una manera, que se complica de otra, que se resuelve de alguna forma, pero se vuelve a complicar, y de esa manera, con tantos cambios y tantas situaciones que van pasando, pues lógicamente la incertidumbre que se genera hace que nosotros no nos alcancemos a adaptar correctamente. Para pasar por un proceso de adaptación tiene que haber cierta estabilidad, para entonces, de acuerdo a cómo están las cosas, podernos adaptar o adaptar las cosas de acuerdo a cómo están y poderlas, como dije, repito, adaptarlas. Entonces, esa estabilidad es necesaria, pero con tantos cambios que todavía existen y no hay una estabilidad dada, lógicamente nuestra adaptación no es tan fácil o es imposible en estos momentos. Por lo tanto, la incertidumbre prevalece. Y cuando hay incertidumbre, hay un miedo significativo. El miedo, como lo he dicho otras veces, no tiene que ser emocional o no tiene que ser sensacional. Con esto quiero decir que puede ser un miedo sordo que no alcances a percibir, como hablamos en la raíz del miedo, por ejemplo. De acuerdo a ello, tenemos que darnos cuenta que el miedo que no se escucha, el miedo que no se siente, lógicamente es un miedo que puede estar presente en muchos, y lo que hace es que son condiciones limitantes. O sea, hace que van viviendo condiciones limitantes significativamente, limitantes en sus decisiones, limitantes en sus acciones, limitantes en sus emociones, o sea, los van limitando significativamente o los van condicionando, donde las condiciones son como límites que van haciendo que las cosas puedan ser solo de una forma muy rígida y no de cualquier otra. Y a muchos les está pasando eso. Muchos ahorita prefieren quedarse en su casa, encerrados en un cuarto, y no sacar ni la cabeza. Entonces digo, cada quien, solo estoy diciendo que está llevando una condición de miedo, aunque no lo sientas, a incluso encerrarte en cuatro paredes de una forma aprensiva, que no está mal que te cuides, vuelvo a lo mismo, nadie está diciendo que no te quedes en casa o que no te cuides. Yo lo que estoy diciendo es que se genera por miedo una aprensividad donde tú te encierras, donde no es lo mismo cuidarte y estar resguardado a encerrarte con pánico y con miedo, aunque tú no percibas ese pánico y ese miedo, que genera ansiedad, que genera aprensividad y que genera incluso depresión a veces. ¿Sí? Entonces no es lo mismo quedarte en casa relajado, tranquilo, cuidándote, a quedarte en casa con miedo, con aprensividad, con ansiedad, ¿verdad? Con desesperación. No es igual. Entonces yo no estoy hablando de quedarse en casa o no, estoy hablando de la condición que vives cuando te quedas en casa, por ejemplo. La condición que vives cuando te cuidas de algo, por ejemplo. Como les he dado en otros ejemplos. Por ejemplo, yo no voy a meter la mano al fuego, no porque le tenga miedo al fuego, simplemente porque sé que el fuego quema y no me quiero quemar. Entonces es muy diferente que a alguien le tenga un miedo o un pánico al fuego a que simplemente no le meta la mano al fuego. De acuerdo a todo esto, quiero darles a entender que hoy por hoy, con este momento apocalíptico, la mayoría de las personas están enfrentando condiciones internas difíciles. A lo mejor algunos son conscientes, otros no son conscientes, pero están enfrentando sus limitaciones, están enfrentando sus miedos, están enfrentando sus demonios. Y la lucha interna que generalmente tienen, hoy por hoy se ha hecho un poco más fuerte o bastante más fuerte. Y esa lucha interna le está ganando a muchos y los está llevando a una condición de vida, lejos de ser una oportunidad, a una condición de vida no conveniente. Sin embargo, a unos otros que he tenido la oportunidad de platicar, que se han enfermado y que aparte de haberse enfermado ya se sanaron, estamos encontrando una condición maravillosa. Una condición en la cual, después de la enfermedad y haber estado dentro de esta enfermedad con cierta conciencia, les ha hecho pensar la vida de forma distinta y están trayendo una conciencia nueva después de la enfermedad. O sea, es como si una parte de ellos muriera, pero la parte que prevalece viene con una mayor conciencia. Como si de cierta manera a ciertas personas
esta enfermedad también les traiga cierta transformación en su interior y les permite revalorar la vida, revalorar ciertas condiciones. Y con esto les quiero platicar, por ejemplo, acerca de cosas que han pasado en la humanidad en otros momentos de forma más individual, donde personas que han estado cerca de la muerte, o podríamos decir, personas que supuestamente, de acuerdo como han sido los estudios, se detiene su corazón, se detiene su cerebro, o sea, podríamos decir que enfrentan una muerte clínica, o sea, mueren para los doctores, mueren para la medicina, se alcanzan a tener un periodo donde ellos se ven, donde ven un túnel, donde ven ciertos seres queridos, donde ven ciertas condiciones y por alguna razón vuelven a la vida. Bueno, ha habido muchos casos y se han documentado muchos casos de personas que mueren clínicamente y que reviven clínicamente y que tienen historias en común. Y eso es lo más importante. Tienen historias en común en ese proceso, pero lo más importante no solo es el proceso, sino lo que viene después de esas historias. Y lo que viene después de esas historias es que todos cambian su forma de vida. Todos los que de alguna manera experimentaron la cercanía de la muerte, cuando reviven, por decirlo de alguna manera, la forma en que toman la vida, la forma en que viven es totalmente distinta, es totalmente diferente. Empiezan a tener mayor cualidades, mayor capacidades, empiezan a ser más abiertos, tienen mayor libertad, tienen capacidades de cantar, de pintar sin problema, escénicas, se atreven a hacer cosas que antes no hacían, mejoran su condición física, son el alma de la fiesta, o sea, cambia algo significativamente en su interior. ¿Y qué es lo que cambia en esa gente? Porque eso que está cambiando en esas personas, que se ha documentado por muchos años, cuando alguien está cerca de una muerte clínica o procesa una muerte clínica y después revive, es lo que está pasando con muchas personas también que están enfrentando esta condición de esta enfermedad. Una vez que se sanan, no todos, porque como les digo, hay que tener al menos cierto grado de conciencia para esa transformación, pero algunos que tienen ya cierto trabajo en su conciencia han enfrentado en el momento de sanarse esa condición muy similar, por no decir igual, a las personas que estuvieron en la muerte. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia una vez que te enfrentas a la muerte y revives? ¿Cuáles son las condiciones que te hacen distinto o te hacen sentir distinto? Una condición bien sencilla y bien fácil que les he querido tratar de compartir siempre. Y les voy a decir, vamos a pensar que algún día yo enfrenté la muerte y que estuve en esa condición donde revives. Fíjate que cuando pasa eso, no revives completamente. Una parte de ti muere. Generalmente, a la mayoría de las personas, la parte de ti que muere en ese proceso no es la mejor parte de ti. Es la peor parte de ti. Que es algo maravilloso, porque al morir una parte no conveniente de ti, te libera de muchas situaciones. Y es cuando entonces tu vida cambia de fondo, cambia significativamente y ahora tienes una percepción completa de la vida, muy diferente a la que tenías antes. Y como dije, eres más extrovertido, te permites más, mayor libertad, mayor disfrute, mayor oportunidad de vida. Ahora, aunque puedan ser cosas en cada quien diferentes, hay una condición en común. Y yo creo que esa condición en común es la que hace que todos tengan ese cambio significativo. Todo aquel que se enfrenta a la muerte y revive, le pierde el miedo a la muerte. Se da cuenta que el proceso de la muerte, después de la muerte hay vida, se da cuenta de la paz, porque en ese proceso, lejos de sentirte mal, te sientes una paz, que a lo mejor muchos de ustedes nunca han sentido, una paz y una tranquilidad. Entonces esa paz y esa tranquilidad hace que la gente pierda el miedo a la muerte, que la muerte para ellos ya no sea una incertidumbre, y al no ser una incertidumbre, algo que no conocen, el conocer ese proceso por el que vivieron, elimina por completo la sensación, la idea consciente o inconscientemente de muerte. Y entonces ya no les importa tanto todo como les importaba antes. Se rompieron sus barreras, se rompieron sus límites, se rompieron sus condicionamientos. Y se permite ahora
cosas que antes no se permitía. Y yo me pregunto, porque he tratado de compartir esto tantas veces, yo me pregunto, ¿por qué alguien tendría que pasar por el proceso de la muerte para entender la vida? ¿Por qué no simplemente por estar vivo fuera suficiente para valorar la vida? Cada uno de ustedes que me está escuchando tendría que pasar por el proceso cercano o por la muerte misma para despertar verdaderamente a la vida. Tendrían que llegar a un fondo para que al tocar ese fondo puedan tomar impulso y resurgir. O definitivamente podríamos llegar a entender el daño que nos hace el miedo a la muerte. Y es increíble vivir con miedo a la muerte. Y les voy a decir algo bien importante que ojalá se quede en lo más profundo de su ser y me dé a entender. Todo aquel que vive con miedo a la muerte, vive muerto, no tiene vida. Todo aquel que trasciende el miedo a la muerte, entiende y vive la vida. ¿No nos damos cuenta que estamos llenos de muertos en vida? Muertos de miedo a la pérdida, muertos de miedo a la muerte, a la enfermedad, a todo. Y que por lo tanto entonces no tenemos vida. ¿Y saben qué es lo más triste? Que en ninguno de ustedes, en ninguno, está el control de su vida. Cada uno de ustedes va a vivir hasta que Dios quiera. Ni un minuto antes, ni un minuto después, y exageré. Ni un segundo antes, ni un segundo después, y sigo exagerando. En el momento exacto es cuando alguien trasciende porque Dios así lo quiere. Ninguno de ustedes tiene la capacidad de controlar la vida o la muerte. Ninguno. Entonces, todos ustedes que me están escuchando, que están vivos, tienen que entender algo. Se van a morir. Va a llegar el momento, tarde que temprano, que se van a morir. En este momento, no creo que exista alguien de hace 150 años. O sea, a lo mejor habrá una persona por ahí, creo, pero no creo que haya muchas, vamos a pensar que ninguna. O sea, significa que si vamos a la historia, hace 150 años, todos los millones de personas que viven en el mundo ya murieron. Ahora, de este momento, que estamos ahorita, de este instante, a 150 años en un futuro, a menos que la tecnología diga otra cosa, lo más seguro es que los que estamos ahorita viviendo, los más de 7 billones de personas que poblamos el mundo, ya no existamos, nos muramos, enfrentemos la muerte. Todo aquello que vive, en cierto momento muere. El ser, la conciencia, es donde se encuentra la vida eterna. En otro momento hablaré de la vida eterna, porque aquel que experimenta o vive o se sabe en la conciencia verdadera, no experimenta la muerte. Simplemente es como una transición muy distinta a la muerte que vive aquel que no entiende la vida. Ahorita en este momento, lo más importante de compartirles es eso, es cómo es posible que el miedo a la muerte te arrebate la vida. Y vuelvo a lo mismo, a lo mejor muchos podrán decir, es que yo no tengo miedo. Yo no tengo, ¿cuál miedo? No siento ningún miedo, no pienso en ningún miedo. Estoy de acuerdo. No estamos hablando, como dije, de un miedo consciente. No estamos hablando de un miedo que emocionalmente te tenga en terror o que te genere un estrés del cual tú te des cuenta. Estamos hablando de una condición que existe en ti y que tú no te das cuenta. Pero ese miedo existe. Y es muy fácil reconocerlo por las acciones de cada quien. Es muy diferente las acciones de unas personas a otras. Todo aquel que vive con límites significativos, con esa ansiedad, en depresión, todo aquel que se limita, que tiene tantos condicionamientos, es que tiene miedo a la muerte y a la enfermedad. Significativo, aunque no sea consciente de él. Y todo aquel que vive más libre, que vive, que se permite, es aquel que realmente
no tiene miedo a la muerte. Son muy pocas personas actualmente que realmente no le tienen miedo a la muerte. Y la mayoría de ellas han enfrentado a la muerte, y por enfrentar la muerte y salir de ella es que se dan cuenta que no era tan mala. Son muy pocas personas, menos o casi ninguna, las que sin haber enfrentado a la muerte ya no tienen miedo a la muerte. En la Iglesia Católica hay una canción. Yo creo que la mayoría de los que me están escuchando son católicos. Hay una canción que dice: hay que morir para vivir. ¿Han escuchado esa canción? Hay que morir para vivir. ¿Cómo es que hay que morir para vivir? ¿Qué nos quiere decir esa frase? Entre tus manos encuentro mi existir. ¿Qué nos quiere decir esa frase? Hay que morir para vivir. Entre tus manos encuentro mi existir. O sea, sé que hay que morir significa morir a esos miedos, morir a esos condicionamientos, esas limitaciones. Hay que vivir. La vida nos espera. La vida es para nosotros. La vida vale la pena. Y me impulsa a volverles a decir a ustedes: tienen que enfrentar la muerte para empezar a vivir. Hay que morir para vivir. Por favor, hagan todo lo posible por eliminar el miedo a la enfermedad, eliminar el miedo a la muerte, o simplemente no darles valor, no estar ahí. Porque de veras, mientras más miedo a la muerte, mientras más miedo a la enfermedad, mientras más miedo a la pérdida cada uno de ustedes tenga, viven muertos en vida. Literal. Y muertos en vida, bueno, lo mismo, no significa: estoy temblando, no. Simplemente es la queja, la insatisfacción, las condiciones que te limitan, que son difíciles. Simplemente no puedes estar con tu mente en blanco, disfrutando del silencio, disfrutando del momento, sin prisa, sin tener que llegar a ninguna parte o ir a alguna parte. Simplemente estando ahí, en el aquí, en el ahora, en el momento presente. Yo los invito a vivir, los invito a tener vida. Todo lo que yo comparto para mí es un gran compromiso para ustedes, para su despertar, para lograr una plenitud en su vida, para que realmente la vida tenga mayor sentido. Hay que morir para vivir. Hay que morir a lo no conveniente, a los miedos. Hay que morir a lo peor de nosotros. Libérense de eso. Quédense con su mejor versión. Empecemos a vivir. Hay que entender que después de la muerte hay vida. Hay que entender que las personas que han pasado por ese proceso nos han dejado un legado, nos han dejado una historia donde nos dice: lo que he encontrado es paz. Lo que he encontrado es un amor, una tranquilidad que no conocía. Yo he ayudado a muchas personas a bien morir o a trascender correctamente. A muchos. He tenido la oportunidad de poderles servir de esa manera, de estar en su lecho de trascendencia y poder acompañarlas en ese proceso. Y gracias a Dios me ha dado la oportunidad que ese proceso sea sin resistencia y con amor. Porque no tienen que temer. La trascendencia es maravillosa. Y les voy a decir algo. Si se pudiera evitar, entre comillas, la muerte física, como ustedes lo dicen, a lo mejor estuviera hablando en este momento de cómo evitar la muerte física. Y les podría decir formas, maneras de cómo evitar la muerte física. Pero tenemos que darnos cuenta que es algo, como dije, que en cierto momento lo vamos a enfrentar.
Todo aquel que se resista más a ello, en ese proceso va a sufrir y sufre más. Pero no solo sufre en el proceso, ahí donde más se ve el sufrimiento, pero significa que durante su vida también sufrió significativamente. Todo aquel que fluye, todo aquel que entiende lo que continúa, todo aquel que no tiene miedo y no se resiste, para él no existe la muerte, simplemente una trascendencia, simplemente un continuar, simplemente un cerrar y abrir de ojos y continuar con la vida. Porque después de la muerte hay vida y hay más vida que muerte. La muerte es una transición pequeña y la vida es un continuo mucho mayor, linealmente hablando. En otro momento hablaremos un poquito más de lo que hay después de la muerte. Sin embargo, debemos de entender que no hay nada malo después de ello. Nada de qué preocuparse. Y vuelvo a lo mismo, puedo decir, bueno, y cuando te toque a ti, bueno, cuando me toque a mí me tocará, y me va a tocar un día. Cuando le toque a tus hijos, pues les va a tocar un día. Yo no tengo el poder, ninguno tenemos el poder de saber cuándo. Bueno, podemos saber, pero cuando toca, toca. Cuando ese es, solo Dios es el que tiene ese poder. Y no es malo, entiendan, es como si me dijeran, ¿a qué horas te vas a dormir? Bueno, de repente cierras tus ojos y pierdes la conciencia y te quedas dormido. Y en la mañana te levantas y despiertas y vuelve la conciencia a ti. Así es la muerte. Así es. Tiene otros procesos, que luego hablaremos de ellos, pero así es. Simplemente pierdes la conciencia un momento, abres tus ojos y continúas. Por ejemplo, muchos de ustedes han muerto muchas veces, pero no han sido conscientes de ello. No han sido conscientes ni cuando nacen ni cuando mueren. Así como en esta vida, no son conscientes de cuando nacieron. Vivamos sin miedo, vivamos en amor. Y yo creo que esa es la respuesta. Porque muchos podrían decir, bueno, ok, vivo sin miedo. Está bien, pero ¿qué hago? Muy fácil. Vivir sin miedo, ¿qué significa? Vivir en amor, vivir en gratitud, vivir en gracia, agradeciendo. Gracias porque existo, gracias porque vivo, gracias porque entiendo la verdad, me fundamento en ella y vivo de acuerdo a ella. Gracias porque comparto y doy lo mejor de mí. Y vives en amor. Y cuando vives en amor, ya no existe el temor. Gracias Dios porque mientras tú así lo quieras, me reiteras la vida y la existencia. Y si un día fuera diferente, estoy preparado para ello. Porque no está en mí ese poder, siempre ha estado en ti y así lo reconozco. Por lo tanto, vivo el día de hoy de la mejor manera, libre de todo miedo. Listo para cuando sea mi momento. Estoy en tus manos. Esa es la verdad. Querámoslo o no, creámoslo o no, esa es la verdad. Estamos en manos de Dios, no en las nuestras. Vivamos confiados, con certeza, felices, plenos. Hoy estás vivo, hoy vive la vida. Si mañana es diferente, lo veremos en ese momento. Pero hoy estás vivo, vive la vida. Libre de miedo, vive la vida. Deja de ser un muerto viviente, vive la vida. Vive en el amor, vive en la gracia y en la gratitud. Vive en la fortaleza de Dios. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que esto no quede solo en palabras y pueda llegar a lo más profundo de su ser. Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados, empezamos a tomar conciencia del aquí y del ahora, de este momento. Y al tomar conciencia del aquí y del ahora, todo aquello que nos distrae, simplemente no le ponemos atención. Cualquier idea, sensación, sentimiento, pensamiento, puede estar ahí, pero no nos quita nuestra atención. Nosotros
nos focalizamos en nuestro interior, en el centro de nuestra cabeza. Y en el centro de nuestra cabeza vemos una esfera radiante y brillante, una esfera de luz, como un sol en el centro de nuestra cabeza. Y situamos nuestra conciencia ahí, como si estuviéramos viendo desde adentro de nuestra cabeza, en el centro de la esfera radiante y luminosa. Y es un centro de vida, un centro de conciencia, un centro de luz. Y desde ahí nos preguntamos, ¿tengo miedo a la vida? ¿Tengo miedo a la muerte? ¿Qué condicionamientos tengo? ¿Qué limitaciones tengo? Y vamos siendo conscientes poco a poco de todos los condicionamientos, de todos los miedos, miedos a la enfermedad, miedo a la pérdida, a la enfermedad de un ser querido, a la muerte de un ser querido, a la muerte de nosotros mismos. Y nos damos cuenta que esos miedos no tienen sentido, que esos miedos, lejos de ayudarnos, nos limitan, nos quitan nuestra calidad de vida, nos dan ansiedad, intranquilidad, condiciones no convenientes, incluso enfermedad. Y eso no es lo que queremos. Y en este momento decimos en nuestro interior, yo decido morir y muero a todo lo no conveniente. Muere en mí el miedo. Muere en mí las limitaciones absurdas. Muere en mí los condicionamientos. Muere en mí todo aquello que me limita. Muere en mí todo aquello que me aleja del amor. Muere en mí todo lo no conveniente. Y todo eso muere, sin resistencia alguna, porque tenemos la conciencia, lo comprendemos, lo sabemos, que nada de eso lo necesitamos. Por lo tanto, nos liberamos de todo ello. Somos libres del miedo a la vida, del miedo a la muerte, del miedo al éxito, del miedo al fracaso, de los condicionamientos, de las limitaciones. Somos libres de todo ello. Y decimos en nuestro interior, renazco en el amor, como el ave fénix de entre las cenizas, revivo nuevamente a una nueva vida, fundamentada en el amor, en la vida, en la luz, en la fortaleza de Dios, en lo mejor de mí, en lo mejor de todo, en la mejor versión de mí mismo, que es lo que vivo y lo que entrego a los demás. Y en este renacer, en esta nueva vida, estoy libre, soy libre y vivo de acuerdo a esa libertad que el amor me da. Vivo de acuerdo a la verdad, a un mayor entendimiento, a una mayor conciencia. Y gracias porque sé que así es. Y nos vemos viviendo libremente, felices, plenos, sin limitaciones absurdas, permitiéndonos disfrutar la vida, permitiéndonos una libertad y felicidad total, viviendo verdaderamente, fluyendo con la vida. Nos vemos viviendo, interactuando con los demás en ciertas condiciones, en nuestra casa, con la familia, en el trabajo, económicamente, en nuestra salud, libres de miedo. Muy por el contrario, vibrando, viviendo conscientemente en el amor, en lo mejor de cada uno. Y agradecemos, decimos, gracias porque mi vida es de acuerdo al amor. Consciente e inconscientemente a partir de este momento, mi vida se basa, se fundamenta en lo mejor, en el amor mismo, en la fuente de todo.
hecho está. Abrimos los ojos. Bueno, les agradezco mucho el compartir conmigo estos momentos. Así como yo les puedo compartir estos momentos y estas palabras, y más que palabras, esta oportunidad de elevación de conciencia, les agradezco que ustedes me hayan permitido servirles.